Shalom hermanos, amigos, bienvenidos a este Shiur. En esta ocasión quiero tomarme un tiempo para reflexionar sobre tres parábolas que están en el libro de Lucas, en el capítulo 15, porque según mi entender, las tres tienen una ligadura muy estrecha, muy íntima, con un mensaje muy importante, muy revelador cuando lo vemos bajo esta lente. Por lo menos para mí lo ha sido, y yo quiero compartírselo con ustedes el día de hoy. Les quiero platicar sobre la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Por supuesto, lo vamos a dividir en tres partes. Si es posible, grabo hoy, y si el Padre lo permite, grabo mañana y también pasado mañana, para dejarle la saga, digámosle así, de este estudio, que es bien interesante, porque aquí nos revela cosas fundamentales para nuestra vida, no solo nuestra vida cotidiana, sino nuestra vida terrena y, lo más importante, nuestra vida eterna. Hoy se está usando mucho un concepto que es los seres interdimensionales atrapados en un cuerpo temporal, y quiero decirle que eso precisamente somos nosotros, seres interdimensionales atrapados en este cuerpo, pero temporalmente. Lo va a ir entendiendo usted a medida que veamos las tres parábolas. Y también vamos a entender que la muerte no es un apagón en sí y se acabó todo, sino más bien la muerte es una puerta precisamente a la otra dimensión. Esos conceptos los quiero ya trabajar y ampliar en los temas que vamos a estar tratando, pero como le digo, lo vamos a hacer no a prisa, sino tratando de extraer cada día lo más importante de cada una de las tres parábolas, porque las tres en conjunto son una. Aquí vamos a entender lo que es precisamente el Padre. El Padre bendito es Ejad, Él es uno. Por eso es que la oración fundamental de nosotros los creyentes en Él es el Shema Israel, ¿verdad? De Devarim o de Deuteronomio capítulo 6, del verso 4 en adelante, pero fundamentalmente el verso 4, que dice Shema Israel, Yuhevahé Eloheno, Yuhevahé Ejad. Oye, oh Israel, Yuhevahé es nuestro Elohá, Yuhevahé uno es. Esa es la oración fundamental que el Padre nos manda a que nosotros la recordemos al amanecer y al acostarse y al anochecer, ¿verdad? Por lo menos 2 veces en el día, porque es la oración que nos muestra el Ejad, la unidad, la esencia del Padre, ¿verdad? Nosotros no creemos en una Trinidad como se cree en las religiones de las naciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sí es importante dejar claro que el Hijo es una proyección en unicidad con el Padre. Y el Ruach HaKodesh, que es el verdadero nombre de lo que se le llama el Espíritu Santo en las religiones, el Ruach HaKodesh es el Espíritu de santidad. Ahora, estas parábolas nos revelan cualidades, digamos, de la esencia del Padre, distribuida tanto en el Hijo como en el Ruach HaKodesh. La primera parábola, la parábola de la oveja perdida, nos muestra, ¿verdad?, el trabajo del pastor, el trabajo de nuestro bendito Redentor como pastor de las ovejas, que somos los creyentes en Él. Por supuesto, por cierto, que no somos ovejas hoy, sino venimos siendo ovejas preexistencialmente, como también otros vienen siendo cabritos preexistencialmente.
Todo eso lo vamos a ir comprendiendo en el estudio de las tres parábolas. Pero él, el Padre reflejado en el buen pastor, lo vemos en la primera parábola, en la parábola del buen pastor. El Ruach HaKodesh, que es el que hace encontrar la esencia de nosotros, el valor intrínseco de nosotros como espíritus preexistenciales y como chispas divinas, nos muestra el Ruach HaKodesh verdaderamente nuestra esencia. Por eso es que se refleja en la parábola de la moneda perdida. En esa parábola, el día de mañana, si Abba lo permite, el día de mañana vamos a ver que ahí se refleja el trabajo fundamental del Ruach HaKodesh al entender nosotros de qué se trata la moneda perdida. Y de último vamos a ver la parábola del hijo pródigo. Ahí estamos viendo el trabajar del padre en sí. Cómo tiene dos hijos, Judá e Israel. Uno se queda con él, Judá. Otro le pide su herencia y se va a las naciones y se va a derrocharlas, Israel. Ahí se refleja exactamente lo que nosotros o lo que yo he venido tratando de compartir con ustedes a lo largo ya de 20 años o más. Claro, este canal actual de YouTube es apenas un tercer canal de dos anteriores que he tenido que por distintas razones se han cerrado. Pero vea usted qué interesante que no está por casualidad una parábola tras otra, porque las tres en total son Ejad y reflejan el trabajo del Padre. Por cierto, antes de seguir o empezar a analizar someramente la primera parábola, quiero pedirle que si a usted le gusta este tipo de pláticas, pues me ayude a levantar este canal. ¿Y cómo lo hacemos? Pues compartiéndole el canal con otros, suscribiéndose usted, por supuesto, al mismo. Ayúdeme suscribiéndose, ayúdeme compartiéndolo con otros y ayúdeme dándole un me gusta al mismo para que pues el canal tenga más vistas, porque creo que estos son temas que, alejados de todo lo que la mayoría está hablando en la actualidad, es importante siempre estudiar la bendita Dabar de Torah. En este caso, la Torah Hadashah, es decir, lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Bueno, entonces vea usted que vamos a leerlo primero y vamos a hacer un par de acotaciones a la parábola. Dice Lucas capítulo 15, verso 4. Bueno, del verso 3 dice: entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso, y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja. Es importante resaltar aquí que es mi oveja que se había perdido. Ok. Vea usted qué interesante que el buen pastor, que da su vida por las ovejas, según dice Juan capítulo 10 y verso 11, que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y aquí el pastor, que pasado a alguien con nombre, es nuestro bendito Adón Yeshua como nuestro pastor. Recuerde usted que él fue el cordero del sacrificio, o él es el cordero del sacrificio. Digo en pasado porque el sacrificio de él fue hace 2000 años literal, pero fue hace innumerable tiempo, incalculable tiempo preexistencialmente. Porque según lo dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 13, él fue inmolado antes de la fundación del mundo.
y que las ovejas, o las almas más bien, que creyeron en Él, que aprendieron en la escuela del Padre, eso lo hemos visto en otros temas, aprendieron, oyeron y aprendieron. Solo las que oyeron y aprendieron vienen a mí, dice Yeshua. Pero esas entonces se convierten en ovejas desde el momento en el cual oyen el mensaje de parte del Padre en la escuela del Padre y aprenden. Aprenden del mensaje y lo ponen por obra en sus vidas. Esas, en el plano tierra, cuando son enviadas las almas a la tierra y toman cuerpo, no van a partir de esta vida terrena, de esta dimensión que han entrado, a tomar el cuerpo temporal. Por eso le decía lo que se está hablando mucho ahora. No van a partir de esta tierra sin reconocer a nuestro bendito Adón Yeshua como su Mashiach, como su Mesías. Porque estas ya vienen como ovejas, e inclusive ya vienen con una marca en su frente, como ovejas. Y claro, esa marca no se mira literalmente, pero espiritualmente sí la tenemos. Si usted me acompaña a ver el Tejilín 119, en el último verso, usted sabe que los Tejilim están divididos en octavas, y empieza el verso, los primeros 8 versos del Tejilín 119 corresponden a la primera letra del alefato hebreo, la Aleph. Las siguientes 8 letras corresponden a la Bet, las siguientes 8 letras corresponden a la Gimel, y así nos vamos hasta llegar a la última letra, que es la Tab. Por eso es que nuestro bendito Adón Yeshua es el Aleph Tab, lo que ya las versiones griegas le pusieron el alfa y la omega, porque son traducciones en griego. Y en el alfabeto griego la primera letra es la alfa, y la última letra es la omega. Pero en el alefato o alfabeto hebreo, la primera letra es la Aleph y la última letra es la Tab. Y en el primer verso de Bereshit, capítulo 1, ahí se menciona Aleph Tab como el creador. Por eso es que nuestro bendito Adón Yeshua es el creador de todas las cosas. Es el Padre en la faceta de Mashiach. Es el creador de todo. Y lo vuelve a recalcar Hebreos capítulo 1. Si usted lo puede leer, porque pues ahorita me detengo, pero no lo tengo aquí en mis escritos, pero pues estoy tomando por otro rumbo por donde normalmente yo no lo tenía. Pero vaya usted a revisar Hebreos capítulo 1 y usted va a darse cuenta ahí que el creador es Mashiach. Es el Aleph Tab, el principio y el fin. Bueno, fíjese que entonces en las últimas octavas del Tejilín 119, y específicamente en el último verso, en el 176, dice de esta forma: me he descarriado como oveja perdida. Pero vea qué interesante. Busca a tu siervo. Entonces quien le está hablando es un siervo de él, pero que está descarriado en el plano tierra. Cuando entró al plano tierra y tomó cuerpo terreno, se descarrió. Y por eso es que vino nuestro Adón Yeshua, a buscar a la oveja perdida de la casa de Israel. Claro, ya después es vista como una casa. Pero dice, me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mitzvot, no me olvido de tus mandamientos. Fíjese que es un siervo que está descarriado y que sin embargo se sabe la escritura. ¿Cuándo la aprendió si está descarriado? La aprendió en la escuela del Padre. La trae escrita en su corazón. Vea usted un verso, el mismo verso, pero se lo leo aquí en este Tejilín, que está en hebreo. Dice,
me descarrié como una oveja perdida. Busca a tu sirviente, dice acá, pues tus mandamientos no he olvidado. ¿Cuándo los aprendió? Si está descarriado y le está suplicando. Es el último verso del Tejilim. Le está suplicando que lo busque. ¿Por qué? Porque aunque en el plano tierra todavía está descarriado, en el plano preexistencial creyó en él y le fue colocada una señal en su frente. Y esa señal es la letra Tab, que precisamente son las últimas 8 octavas del Tejilín 119. ¿Y por qué sabemos que es la letra Tab? Porque Ezequiel capítulo 9 habla de una marca que es la Tab, que se pone en la frente de aquellos que están en Jerusalén. Se lo voy a leer mejor para que usted tenga el contexto. Permítame un momento. Ezequiel capítulo 9, mire, dice: entonces gritó a mis oídos con gran voz diciendo: acercaos, verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Y he aquí 6 hombres venían por el camino de la puerta superior que mira al norte, cada uno con su arma destructora en la mano, y entre ellos había un hombre vestido de lino fino, con una cartera de escribano en su cintura. Era un escriba. Y entraron y se pusieron junto al altar de bronce. Entonces la gloria de Elohá de Israel subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo, y llamó al hombre vestido de lino fino que tenía la cartera de escribano a la cintura. Y el Adón le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una tab en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Y después sigo acá, pero esto ya no es el tema. En el contexto de este capítulo 9, nosotros vamos a entender tanto la existencia terrena como la preexistencia del alma, que es otro tema para tocar después. Pero aquí lo importante es la señal. Entonces, estas ovejas, nos está hablando la parábola de 100 ovejas, a las cuales ya habían sido encontradas y sin embargo faltaba una. Yo diría que usted es la oveja que hace falta que entre. En este momento yo no pienso en 100, solo pienso en una. En la literalidad de mi pensamiento le voy a externar algo. Yo hago estos videos y los hago por una persona. Si esa persona es usted, para usted los hago. Pero en mi corazón lo hago para una persona. No pienso en 100, no pienso en 1000, no pienso en 10,000, no pienso más que en una persona. Y por esa persona vengo haciendo videos desde hace años y los seguiré haciendo hasta que el Padre me lo pueda permitir. Amén. Entonces vea usted, dice la Escritura que se pierde la oveja. Y por cierto, en Mateo capítulo 15, verso 24, nuestro bendito Adón Yeshua dice: yo no he venido sino a buscar a la oveja perdida de la casa de Israel. Aquí ya se implementa un concepto más, y es la casa de Israel. Porque aunque todas las ovejas preexistencialmente, las que creyeron en el sacrificio del Cordero, vinieron a la tierra como ovejas y no como cabritos, pero vinieron y se descarriaron al entrar a este cuerpo, y ahora el trabajo del buen pastor es buscar a esa ejad,
a esa única oveja. Está hablando de 100, pero realmente es una. Cada una es una. Aunque en conjunto seamos un rebaño pequeño, porque también hay un texto en donde nuestro bendito don Yeshua le habla al pueblo y le dice: a vosotros, manada pequeña, me ha complacido entregarles el reino. A una manada pequeña. Aquí son 100. Las congregaciones religiosas se jactan cuando tienen 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 100,000 miembros. Y perdone que lo diga así, porque eso lo oyeron mis ojos. Lo oyeron mis oídos, perdón, es que estoy hablando con mis ojos también. ¿Usted sabe que tiene conexión, por cierto, el oído con el ojo? Es una conexión íntima y tal vez por eso no me equivoqué, porque estaba pensando como médico. Pero mire, esto que le voy a decir lo escucharon mis oídos y lo vieron mis ojos. Yo vi a un pastor burlarse hace muchos años, de esto hace muchos años, pero no se me olvidó. Burlarse de otro pastor porque su iglesia apenas tenía 60, 70, 80 miembros, mientras que la de él tenía 10,000, 15,000. Y él jactanciosamente decía que mientras más crecía, más respaldo de Dios se tenía. Mentira. Eso es una falsedad total. Ahí hay otras motivaciones para hablar otro día, pero aquí está hablando de 100 ovejas. Como que el número apropiado para que el pastor conozca a sus ovejas y las reconozca por nombre sería 100, o un aproximado como de 100. Así deberían de ser las congregaciones. Porque resulta que el pastor dice que el buen pastor conoce a las ovejas por su nombre. Así dice Juan capítulo 10. Las conoce por nombre. Y ellas reconocen mi voz, dice. Y aquí me viene de nuevo un recuerdo grande. Hace muchos años también conmigo llegó una persona, una señora muy querida para mí, a llorar conmigo, a llorar, como decimos en el dicho popular, a moco tendido, muy sentida, porque se había encontrado a su pastor en un mall, en un centro comercial, y lo quiso ir a saludar. Y en primer lugar, el pastor ni la conoció, y en segundo, los guardaespaldas del pastor no le dejaron acercarse. Imagínese usted a pastores, y perdone, tengo que decirlo porque así es, evangélicos, con guardaespaldas. Esta señora lloraba conmigo, porque iba a esa mega iglesia, ofrendaba, diezmaba, y por eso se sentía como con el derecho de poder ir a abrazar a su pastor. Y enfrente de él, el pastor ni la conoció, y los guardaespaldas ni la dejaron de acercarse. ¿Sería ese un buen pastor o sería un pastor asalariado? Mire usted lo que dice, voy a buscar ese texto que no lo tenía preparado, pero oiga usted lo que dice Juan capítulo 10, verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado, ahí en griego es el que es un siervo mistios, es decir, alguien que trabaja por una paga, pero el que es un asalariado y no un pastor, aunque se ponga el título de pastor, pero si recibe su salario mes a mes en su congregación, como hay muy pocas ahora. En el tiempo mío, le digo cuando yo era joven, todavía conocí bastantes iglesias donde al pastor se le asignaba un salario. Ya de por sí estaban haciendo mucho daño,
y estaban incumpliendo la escritura, porque aquí dice, pero el que es un asalariado y no un pastor. Yo conocí pastores que recibían una paga mensual. Bueno, pero digo yo, en lo posible eso todavía es menos peor, por decir algo, que aquel que ya no es un asalariado, sino que se queda con todo. Ofrendas, diezmos, etcétera, para las arcas del pastor. Y aquí dice claramente, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, hermanos creyentes en Yeshua, y, y si tal vez me está escuchando un amigo pastor, pues no va dirigido a usted, a menos que usted esté actuando de esa manera. Dice que no es el dueño de las ovejas, es que usted no es dueño de las ovejas. Dice, mis ovejas, he oído a pastores que dicen, no, mis ovejas, mira, no son sus ovejas, son las ovejas del Padre, preexistencialmente del Padre. Dice, ese asalariado ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice Yeshua, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. En ese ejemplo que le puse de esta persona muy querida para mí, lloraba conmigo porque su pastor no la había conocido y ni siquiera le habían permitido seguramente de parte de ella, un cariñoso abrazo, un amoroso abrazo. Me gustó la actitud de la señora, porque fue a llorar conmigo, pero siguió en el lugar y siguió queriendo mucho a su pastor, aunque ese pastor nunca lo supo. Yo pienso que algún día las costillas se le van a contar a cada uno, ¿verdad? Bueno, entonces vea usted que aquí dice que cuando la encuentra, el pastor se pone gozoso, se la pone sobre sus hombros. Siento yo que se la pone sobre sus hombros para que esta oveja se sienta apoyada, porque tal vez ha sido lastimada en los lugares por donde ha pasado. Pero cuando verdaderamente esta oveja es encontrada por el verdadero pastor, y perdónenme, el verdadero pastor se llama Yeshua HaMashiach, con todo el respeto del mundo, no se llama Jesucristo, se llama Yeshua HaMashiach. Y cuando Yeshua lo encuentra a usted como oveja y se lo coloca en sus hombros, usted y yo nos sentimos apoyados, porque por donde pasamos en nuestro camino de la vida, muchas veces fuimos lastimados, como el ejemplo de la señora que le puse. Y entonces, hermanos, dice que cuando llega a casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles, alegrados conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Y le voy a leer para terminar esta primera análisis de esta primera parábola. Va a ver que después vamos a hacer un resumen juntando las tres y va a entender algo muy lindo. Pero veamos Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 y verso 6. Dice la profecía de Isaías, hablando del Mashiach que habría de venir. Profecía que el judaísmo no logra entender y creen que este personaje al cual se está hablando aquí se está refiriendo a Israel. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Elohá y afligido, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Está hablando de Mashiach, está hablando de Yeshua, que a la resurrección se convirtió en Yeshua HaMashiach. Pero lo que me interesa es, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esto que le acabo de leer, las ovejas lo vimos preexistencialmente porque el Padre nos mostró el sacrificio del Cordero. Y por eso es que tiene relación lo que viene hablando del Cordero que murió, que fue inmolado, y dice, y todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Adón hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fíjese que entrando al cuerpo y descarriándonos. Hasta que un día ese buen pastor lo encontró a usted, la encontró a usted y me encontró a mí. A cada uno en lo individual. Por eso es que usted identifíquese como la oveja 100. Y yo me voy a identificar como la oveja 100. Y cada uno de los que alcance nuestro bendito Adón, seremos la oveja perdida. Que vamos a conjuntarnos para ser parte de ese único pueblo, al cual en un único redil, nuestro pastor nos pastoreará por eternidad. Ese único redil se llama el reino de Israel, que va a estar ubicado en el territorio físico de lo que hoy es la tierra de Israel. Lugar donde va a gobernar por 1000 años nuestro bendito Adón Yeshua como Mashiach, como Rey y como Redentor, y como Adón, como Señor. Amén. Bueno, para no hacerla más larga porque ya me pasé del tiempo que tenía pensado, voy a dejarle aquí. Vamos a analizar a continuación, mañana, si es posible, un análisis también somero de la parábola de la moneda perdida y al día siguiente la parábola del hijo pródigo. Conjuntamos las tres y sacamos una grande verdad. Por hoy, bendiciones para todos ustedes. Espero que les haya sido de bendición la plática, el shiur, y que estemos atentos a los que vienen y que usted también, por favor, le vuelvo a recordar, ayúdeme suscribiéndose al canal, dándole like a esto y compartiéndolo con quien usted así lo desee. Un abrazo fuerte y nos estamos viendo muy pronto. Chao y hasta pronto.